es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, los intermediarios del amor, de Cupido a Tinder. Cada 14 de febrero se festeja el Día de San Valentín, o como también se conoce, el Día de los Enamorados. ¿Cuál es el origen de esta festividad? San Valentín fue un sacerdote cristiano del siglo II después de Cristo. Según el relato, Valentín fue condenado a prisión por oponerse a las órdenes del entonces emperador romano, Claudio II, que prohibía las uniones matrimoniales entre los jóvenes debido a que consideraba que los solteros desempeñaban mejor su tarea como soldados, sin la influencia de vínculos afectivos o ataduras de algún tipo. Valentín comenzó a celebrar matrimonios en secreto para jóvenes enamorados, pero un día fue descubierto y sentenciado a la pena de muerte por desobediencia y rebeldía. Otra versión del relato dice que Valentín fue víctima, junto a otros miles de personas, de las persecuciones a los cristianos que tenían lugar por parte del Imperio Romano, ya que el cristianismo estaba prohibido. Valentín cazaba clandestinamente a los prisioneros enamorados que se hacinaban en las mazmorras hasta que sus prácticas fueron descubiertas. Se dice también que el propio Valentín estaba enamorado de la hija del juez de la prisión, que era ciega. El juez los descubrió y fue con el cuento al emperador, que inmediatamente, al enterarse de las prácticas clandestinas de Valentín, mandó decapitarlo. Parece que ese día Valentín dio una carta a su enamorada. Esta recuperó la vista y pudo leer la firma: Tu Valentín. Un 14 de febrero tuvo lugar la ejecución y Valentín se convirtió en un mártir para el cristianismo, canonizado posteriormente por la Iglesia, y es por estos y otros relatos que en esa fecha se celebra el Día de los Enamorados. Más allá de mitos y leyendas, Valentín fue un intermediario del amor, fue alguien que unía a las parejas enamoradas, y ese es el aspecto que interesa el episodio de hoy: intentar hacer una historicidad de dioses inmortales encargados de establecer vínculos amorosos. Capítulo 1. Eros, el nacimiento del amor. Eros era una de las deidades que representaba el amor en el mundo griego. En las teogonías más antiguas, la más conocida es la de Hesíodo, Eros era considerado como un dios nacido a la par de la tierra y salido directamente del caos primitivo. Existe otra versión en la que Eros nace del huevo original, el huevo engendrado por la noche, cuyas dos mitades, al separarse, forman la tierra y su cobertura, el cielo. Eros seguirá siendo siempre, incluso en los tiempos en que fue guarnecido con los ornamentos alejandrinos de su leyenda, una fuerza fundamental del mundo, ya que asegura no solo la continuidad de las especies, sino también la cohesión interna del cosmos. Contra la tendencia de considerar a Eros dentro de los grandes dioses se encuentra la doctrina presentada en forma de mito por Platón en el Banquete. Según la sacerdotisa Diotima, que había iniciado a Sócrates, Eros era un demon, un intermediario entre dioses y hombres. Nacido de la unión de Poros, deidad que representaba la oportunidad, la conveniencia, los medios para conseguir algo, y Penía, personificación de la pobreza, de la mendicidad, Eros siempre está a la saga de su objeto y al mismo tiempo sabe siempre ingeniárselas para conseguirlo. El amor, según Sócrates, no se dirige a lo bello, sino a concebir y a nacer en lo bello. Amar es desear, concebir y procrear, y por eso el amante busca y se esfuerza por encontrar la cosa bella en la cual puede concebir. En otras palabras, el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. Pero en el Banquete no solo está la versión de Sócrates, también hay otras voces, ya que se trata de una polémica que los distintos comensales entablan durante la sobremesa sobre la naturaleza de Eros. Por haber sido uno de los responsables del juicio a Sócrates, Platón pone en boca de Aristófanes el argumento más absurdo y tonto, pero para desgracia del autor es también el más memorable: el mito del andrógino. Según Aristófanes, la naturaleza humana es distinta a la que es hoy. La forma de cada persona era totalmente redonda, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía 4 manos, el mismo número de pies que de manos, y 2 rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos 2 rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza y además 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho.
Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto que conspiraron contra los dioses intentando subir al cielo para atacarlos. Zeus y los demás dioses del Olimpo se ponen a deliberar cuál debía ser el castigo más conveniente, ya que no podían matarlos y exterminar su linaje porque se privarían de los honores y sacrificios que recibían de los hombres. Entonces Zeus decide cortarlos en 2 mitades a cada uno y de este modo serán más débiles y más útiles para los dioses por pasar a ser más numerosos. Y añade, andarán rectos sobre 2 piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia, los cortaré en 2 mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Así pues, una vez fue seccionada en 2 la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaban con ella y se abrazaban, deseosos de unirse de nuevo en una sola naturaleza. Desde entonces el amor, Eros, es la fuerza restauradora de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de 2 y sanar la naturaleza humana. Por lo tanto, ahora somos mitades que vagan errantes, arrastrando nuestra incompletitud en busca de su contraparte. Del mismo modo, en culturas antiguas se hallaba en primer término la idea de una figura que juntaba en sí lo masculino y lo femenino al mismo tiempo. En los antiguos mitos se imaginaba un ser primigenio, en el principio de la creación del mundo, que solo posteriormente se separó en 2 mitades complementarias. El propio Adán, en la mística judía, era primeramente andrógino, antes que Eva fuera separada de él y se hiciera independiente. También en la alquimia, el andrógino personifica los 2 elementos primarios, el azufre y el mercurio. En sentido metafórico, lo que arde y lo fugaz. La obra entera de la alquimia se basa en la separación y síntesis de opuestos con la finalidad de obtener la piedra filosofal. La fantasía alquímica prefiguró el proceso psicológico del que Jung fue pionero y, en última instancia, provoca una unión entre lo consciente y lo inconsciente. Figuras andróginas como símbolos de la unión de los opuestos, formando una unidad divina autónoma, se pueden encontrar en representaciones de dioses de Asia, como la unión entre las deidades hindúes de Shiva y Shakti, y de Oceanía, en parte compuestos de cuerpos masculinos y femeninos. La figura del andrógino significa siempre la recobrada unidad primigenia, la originaria totalidad que disuelve todas las tensiones. O podemos irnos a conceptos más cotidianos como el alma gemela o la media naranja. Los amantes entonces representan a todos los pares de opuestos que o bien se enfrentan hostiles o se atraen enamorados. El acto sexual insinúa la duplicidad en la unidad y también la unidad inherente en lo que aparentemente son 2 seres. En muchos mitos cosmogónicos, al principio hay un espacio lleno, indiferenciado, que se divide en 2 seres que al yacer juntos originan la multiplicidad del cosmos. Sin ir más lejos tenemos el Cantar de los Cantares, uno de los 3 libros del Tanaj o Antiguo Testamento que se le atribuyen al rey Salomón, conocido por su alto contenido erótico. Es uno de los cantos de amor más poderosos jamás escritos. Según el Zohar, para los exégetas de la Biblia, en el acto amoroso de 2 amantes se encuentra toda la Torá. Es la unión entre la congregación de Israel con la divinidad, la unión de lo alto con lo bajo. Incluso para el cristianismo, como lo concebía Swedenborg, según el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, los ángeles son almas que han elegido el cielo. Cristo había dicho que las almas para poder entrar en el cielo debían ser justas. Swedenborg añadió que deben ser inteligentes. William Blake estipularía después que fueran artísticas. 2 personas que se han querido en la tierra forman un solo ángel. Su mundo está regido por el amor. Cada ángel es un cielo. Su forma es la de un ser humano perfecto. En resumen, el amor es la fuerza que hace que la duplicidad se acerque a la unidad propia de la divinidad. Capítulo 2. Cupido, el amor como padecimiento. Poco a poco, bajo el influjo de los poetas, el dios Eros ha ido adquiriendo su fisonomía tradicional. Se le representa como un niño, con frecuencia alado, que se divierte llevando el desasosiego a los corazones. Bajo el niño de apariencia inocente se adivina al dios poderoso, capaz, si lo anima el capricho y la arbitrariedad, de producir crueles heridas, tanto a los mortales como a los dioses, o bien los inflama con su antorcha o los hiere con sus flechas. Los enamorados, en los tiempos de la antigua Roma, las víctimas
víctimas de Cupido eran aquellos que estaban impulsados por una pasión, que etimológicamente viene del vocablo griego pathos o pathos, que significa padecimiento, entre otras acepciones. No debemos olvidar que si bien Cupido era hijo de Venus, la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad, también lo era de Marte, el dios de la guerra, por lo que aquellos que resultaren víctimas de las flechas del dios amor no iban a estar exentos de conflictos. Los poetas del siglo de oro español ciertamente se ensañaron con Cupido. Góngora le dedicó los versos: ciego que apunta hacia tinas, caduco dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal, de envidia de mi señora que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Asimismo, Quevedo cantó: es cielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. El personaje de la obra As You Like It de William Shakespeare, Rosalinda, con el más sublime de los ingenios femeninos, se refiere a Cupido como ese malvado bastardo de Venus que fue engendrado por el pensamiento, concebido por la melancolía y parido por la locura, ese niño ciego y tunante que engaña los ojos de todo el mundo porque los suyos faltan. La tradición poética latina elegíaca de autores como Ovidio, Tibulo o Propercio era dependiente de las pasiones. Sin el amor, la piedad, los celos, la ira o el miedo, la elegía perdía su razón de ser. Las pasiones fueron una preocupación central en varias escuelas filosóficas, especialmente la estoica y la epicúrea. Ya la filosofía helenística se enfocaba en lo perjudicial de las pasiones para la eudaimonía, es decir, la vida buena. Para los estoicos todas las emociones eran excesivas e irracionales, ya que daban un valor erróneo a cuestiones externas como la propiedad, el bienestar, el poder e incluso las relaciones humanas. Estas emociones estaban fuera de nuestro control y había que trabajar para liberarse de ellas. El sabio solo valoraba los bienes interiores, esto es, la virtud y el estado del alma. Los epicúreos no eran tan radicales. Las emociones no eran intrínsecamente malas, siempre y cuando provenieran del tipo correcto de deseos y tuvieran lugar en las circunstancias correctas. Era necesario el entendimiento de las pasiones en relación al placer y al dolor, evitando los deseos vacíos, ya que estos son impropios de la naturaleza humana. Según Lucrecio, en su ambiciosa obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, enamorarse era sinónimo de la ruina física y psicológica. Lucrecio hablaba del sentimiento amoroso como dira lubido, anhelo espantoso o frígida cura, ansiedad espeluznante. La vida del amante tenía un devenir improductivo, sin valor, esclavo de los caprichos de otra persona, y su dinero era dilapidado en galas de oriente como fragancias y ropas de seda. Para los filósofos, entonces, el amor es una construcción imaginaria adosada al deseo sexual. Tanto los filósofos como los elegíacos compartían la idea de que el amor era una enfermedad, un padecimiento. De aquí viene el lugar común del héroe romántico de los siglos XVIII y XIX. Se trataba de un joven de aspecto famélico, flaco y pálido, diestro en los versos más apasionados y un eterno padeciente. Shakespeare sostenía que tanto los amantes como los locos tenían el cerebro frito. Lovers and madmen have such seething brains. Para Lucrecio y Cicerón, esta enfermedad debía ser curada. El amor no era un tema elevado para la poesía latina, como sí lo eran los temas que trataban las grandes batallas a manos de los héroes de la mitología grecolatina. Ovidio, el gran poeta elegíaco y que le cantó como nadie al amor, cuyas obras El arte de amar y Amores fueron sumamente populares, al punto que le costaron el destierro por ser consideradas inmorales, defendía con orgullo su arte en los siguientes versos: aplaude, soldado, a Marte, tu señor. Yo odio las armas, me agrada la paz y el amor que en medio de la paz he encontrado. A Pólux le complacen los luchadores, a Cástor los jinetes. Yo te aplaudo a ti, sensual Venus, y a los niños poderosos por su arco. Podemos decir que Ovidio fue el primero en declarar: haz el amor y no la guerra. De todas maneras, Ovidio tampoco fue inmune a la fe
hechas de Cupido. Luego de componer los versos del Arte de Amar, que consiste en una serie de consejos amorosos, según el autor, infalibles para obtener los favores de la persona amada, publica posteriormente el libro Remedios para el Amor, en el que da recetas a sus lectores para apagar las pasiones encendidas anteriormente. Capítulo 3. El amor cortés. Los orígenes del amor romántico. El juego de seducción actual, parte del ritual del amor romántico, tiene sus raíces en la Edad Media, más precisamente en la zona occitana de Francia, en lo que se conoció como amor cortés, amor caballeresco o fin amour. Tenía como protagonistas a los trovadores que promovieron una sutil forma de nuevo paganismo que ellos mismos denominaban gaya ciencia o el alegre saber. A partir de ella se elabora una literatura erótica que por primera vez tematiza a la mujer, una exaltación de la feminidad que no existía en un occidente herido por los violentos siglos X y XI. El amor cortés era una relación extravagantemente artificial y estilizada. Se trataba de un romance prohibido caracterizado por 5 elementos. Era aristocrático, es decir, practicado por hombres y mujeres nobles. Generalmente la mujer era de una clase social superior a la del trovador. El elemento ritual era tal vez lo más característico. Había un intercambio convenido de regalos y atenciones que la dama ofrecía al hombre a cambio de ser la musa inspiradora de sus canciones, poemas, gestos ceremoniales y dulces favores. El amor cortés no podía sino ser secreto y adúltero. La dómina exaltada está desposada porque accedió al matrimonio de la forma establecida por la organización de la sociedad feudal como práctica de alianza entre los miembros de la nobleza. El matrimonio era concertado previamente por los padres, lo que determina que el amor cortés fuera por definición extramatrimonial. Oscar Wilde decía que no hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Del hecho de que la relación tuviera que ser extramatrimonial se desprende el quinto elemento, el literario. El amante trovador debía comunicarse con ella crípticamente a través de señales que enviaba por intermedio de sus versos. El amor debía atravesar diferentes etapas en las que el poeta iba consiguiendo el favor de la amada. Tras revelarse sus sentimientos, pasaba a prestar servicios desinteresados. De aquí viene lo de cortejar, a partir del cual podía recibir un galardón o recompensa de tinte amoroso. A partir de este ritual se moldea el rol activo del varón, que debe ser quien tiene la iniciativa, mientras que la mujer mantenía una actitud ociosa, musa pasiva que prestaba oídos al canto del trovador. En definitiva, se trata de un amor imposible que estaba sostenido por la esperanza de una concreción futura que se iba postergando constantemente. Uno de los relatos que más inspiraron a los trovadores medievales es el de Abelardo y Eloísa. El alto precio que los amantes debieron pagar por su pasión les convirtió durante siglos en modelo y referente del amor prohibido, perseguido y castigado. Pierre Abelard era un joven que consagró su vida al estudio de la filosofía y la teología. Gracias al notable prestigio que tenía como educador universitario, fue invitado a París por el canónigo Fulbert para instruir a su sobrina a cambio de alojamiento. En su autobiografía, Abelardo confesará que intercambiaban más besos que ideas sabias. Mis manos se dirigían más a sus senos que a sus libros. Eloísa quedó finalmente embarazada, por lo que tuvieron que huir de la ira del canónigo, refugiándose en Bretaña, donde nació el hijo de ambos, que sin embargo fallecería poco después. Este sería solo el comienzo de una serie de desgracias que tendría que padecer la pareja. Tras encontrarlos, el canónigo Fulbert se vengó de Abelardo haciendo que uno de sus esbirros lo castrara. Después de aquello, ambos amantes tuvieron que separarse. Él dedicó el resto de su vida a la enseñanza en distintos centros religiosos. Eloísa se retiró al convento de Paraclet, donde terminaría convirtiéndose en abadesa. Ante toda imposibilidad de unión, la pareja empezó una larga relación epistolar en la que las palabras sustituyeron a los encuentros carnales y la pasión entre ambos nunca llegó a extinguirse a pesar del tiempo y la distancia. Los matrimonios concertados siguen existiendo hasta hoy, aunque paulatinamente fueron dando paso al matrimonio consensuado. Pero sabemos por Kierkegaard que cuanto más libertad de elección tenemos los seres humanos, más angustia nos produce. Nos cuesta prescindir de intermediarios y si pensamos en casamenteras debemos referirnos a la más célebre de todas ellas, la Celestina.
En los siglos XV y XVI, bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocido como los Reyes Católicos, hubo un florecimiento literario, artístico y musical. En ese contexto, en los albores del Renacimiento, surge el texto de la Celestina, cuya autoría se atribuye a Fernando de Rojas, bachiller en leyes, quien halló el primer acto de la obra y decidió continuarla. Poco se conoce de la vida del autor. Un hecho indudable, sin embargo, es que era de origen converso. Converso se le decía tanto a los que renunciaron a la fe judía para convertirse al catolicismo como a sus descendientes. La condición de converso de Rojas resulta fundamental para entender la Celestina, dada su visión trágica y pesimista del mundo, consecuencia de las duras condiciones vitales por las que tuvo que atravesar el autor en los primeros años de funcionamiento de la Inquisición. La trama de la obra es simple. Calisto, un joven de alta condición social, declara su amor a la también noble Melibea, quien inmediatamente lo rechaza. Calisto, en pleno desasosiego, conversa con su criado Sempronio y, luego de que este último expidiera una larga diatriba misógina, le aconseja a su amo que contrate los servicios de una vieja hechicera llamada Celestina para que interfiriera en sus amores. Calisto va al encuentro de Celestina, que vivía con Elicia, una prostituta que daba la casualidad que era la amante de Sempronio, el criado. Ante la generosa oferta de 100 monedas de oro, Celestina no duda en aceptar el encargo de Calisto y comienza su plan para vulnerar la resistencia de Melibea. Celestina se presenta en la casa de esta con la excusa de vender un poco de hilado que estaba hechizado. Melibea descubre la intención de la inesperada visitante, pero termina cediendo. Luego de varias idas y vueltas, el amor entre Calisto y Melibea se concreta, pero posteriormente el infortunio será tal que tras el primer encuentro sexual, Calisto, bajando el muro, cae de la escalera, se golpea la cabeza y muere. Destrozada por el dolor, Melibea se suicida precipitándose al vacío desde la azotea de su casa. La Celestina cumple la misma función que Cupido. No es, como suele constar en el imaginario popular, una persona que hace que las parejas ideales se encuentren, sino que pervierte los sentimientos no correspondidos en favor de uno de los dos, generalmente el que paga. Y este tipo de obras de magia suelen tener finales trágicos. Una historia de similares características se puede encontrar en el libro de Leo Perutz, De noche bajo el puente de piedra, Nachts unter der steinernen Brücke, que transcurría en la Praga del siglo XVI. El entonces emperador del Sacro Imperio Romano, y en ese entonces también rey de Bohemia, Rodolfo II, se enamora perdidamente de la bella Esther, la mujer del prestamista Meisel, que era quien financiaba todos los caprichos y extravagancias del monarca. Rodolfo le pide al rabino Löw, famoso por su dominio en el arte de la cábala práctica, y además se le atribuye, entre otras cosas, la creación del golem, que interceda para poder consumar su anhelo de poseer a Esther. Incapaz de romper la sagrada ley mosaica del matrimonio, pero temiendo al mismo tiempo que con su negativa el barrio judío corriera peligro, al rabino se le ocurre una idea. Una noche, bajo el puente de piedra, donde había un rosal, entrelazó una rama de romero a una rosa de tal manera que las hojas de la rosa tocaran la blanca flor de romero. Cuando la brisa nocturna se deslizó sobre las ondas del río, la flor de romero abrazó más estrechamente a la rosa roja y el emperador dormido notó el beso de su amada sobre sus labios. Rodolfo y Esther podían estar juntos solamente en sueños. Pero poco tiempo transcurrió hasta que Dios se enteró y toda su ira cayó sobre el barrio judío. Una peste hizo que miles de niños murieran. Entonces una noche golpearon la puerta del rabino. Era el ángel Azael, que le dijo: «Tú, insensato, tan insignificante como un grano de arena, un hijo del polvo, te has atrevido a perturbar el equilibrio del mundo que protegen los 5 ángeles mayores». Entonces el rabino se dirigió nuevamente bajo el puente de piedra, arrancó el romero, se acercó a la orilla y lo lanzó al río. Aquella noche la peste se extinguió de las calles del gueto. Aquella noche murió en su casa de la Plaza de las Tres Fuentes la bella Esther, esposa del judío Meisel. Aquella noche, en su fortaleza de Praga, un grito de Rodolfo II quebró su sueño. También en la religión musulmana hay historias de casamenteras, y podemos encontrarlo en una de sus obras más entrañables. Las 1001 noches es una colección de relatos que se enmarcan en una historia general.
Condenada a muerte, la bella Scheherazade logra salvar su vida noche tras noche contando un cuento que interrumpe a la hora de la ejecución. Con ansias de saber cómo termina el cuento, el sultán le perdona la vida hasta la noche siguiente. Se trata de historias dentro de historias, ya que un personaje de un relato comienza un nuevo relato que a su vez forma parte de otro. Muchas de estas historias son muy antiguas, incluso más que la civilización árabe. Se supone que vinieron de Persia, otras de India, de China o de Egipto, pero todas pasaron por narradores árabes que le dieron su impronta estilística. A eso se debe que todos los reyes sean sultanes, que la principal religión sea el Islam y las comidas, vestimentas y costumbres pertenezcan al mundo árabe medieval. La historia de Alí Baba y los 40 ladrones comienza cuando este y su hermano, Qasim, dilapidan de la noche a la mañana lo poco que les había tocado de la herencia de su padre, un pobre hombre vulgar recientemente fallecido. Qasim, hombre avisado y lleno de astucia, se puso pronto al acecho de una situación lucrativa y no tardó en entablar conocimiento, dice el relato, con un alcahueta, alejado sea el maligno, que después de poner a prueba sus facultades de cabalgador y su potencia de copulador, le casó con una joven que tenía buena cama, buen pan y músculos perfectos y que era cosa excelente. Y de tal suerte, además de refocilarse con su esposa, refocilarse, dicho propiamente de algo que calienta y da vigor, regodearse, recrearse en algo grosero, tuvo una tienda bien provista en el centro del zoco de los mercaderes. Alí Baba, en cambio, no recurrió a los servicios de la kataba, así se llama a la casamentera musulmana, ya que, a diferencia de su hermano, estaba exento de ambición, tenía gustos modestos y se dedicó a una vida de pobreza y de trabajo. Pero claro que la pobreza y la riqueza no duran más que un tiempo limitado, en tanto que Alá, el exaltado, es el eterno viviente. Y Alí Baba, cuya historia es más que conocida, descubrirá el suntuoso tesoro que celosamente guardaban los 40 ladrones. Es imposible pensar en parejas ideales con finales trágicos sin remitirnos a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Se trata de la primera auténtica tragedia del gran dramaturgo inglés y generalmente suele ser sublevada críticamente por su gran popularidad. Pero estamos ante un verdadero triunfo del lirismo dramático. El de Romeo y Julieta es un amor correspondido, a diferencia de lo que sucede en La Celestina, pero es inconveniente, dado que los amantes pertenecen a dos familias fuertemente enemistadas en relación de alteridad. Según el filósofo presocrático Empédocles, y a diferencia de Heráclito, para el que todo era un eterno fluir y nunca se estaba frente a un mismo río dos veces, la existencia era una lucha entre el amor y la muerte, entre Eros y Tánatos, entre pulsión de vida y pulsión de muerte, que representan los instintos básicos del ser humano para Sigmund Freud. Fue Chaucer, más que Ovidio o que Marlowe, el antecedente de la mayor originalidad de Shakespeare, a partir de la invención del humano que logra, por ejemplo, en el cuento del caballero. En él, Palamón y Arcite pelean a muerte por el amor de Emilia, la hermana de Teseo, dueño y señor de Atenas. Este último los encuentra en plena batalla e interviene maldiciendo a Cupido por hacer insensatos a los hombres. Qué grande y poderoso señor es el Dios del amor. No existen obstáculos que prevalezcan contra su fuerza. Sus milagros le facultan a que se le llame Dios, pues a su modo puede modelar los corazones en la forma que le plazca. Mirad aquí Arcite y Palamón, libres de mi cárcel, podrían haber vivido en Tebas como príncipes que son. Saben que soy su mortal enemigo y que sus vidas están en mis manos. Sin embargo, el amor les ha traído aquí a ambos con los ojos bien abiertos a morir en este lugar en que estamos. Si pensáis bien en ello, ¿no es el colmo de la insensatez? ¿Existe mayor insensato que un enamorado? Mirad en qué estado tan lastimoso están. Así es como su señor, el Dios del amor, paga sus salarios y recompensa sus servicios. Sin embargo, los devotos del amor se consideran a sí mismos perfectamente racionales. Aquí podemos ver que desaparece el Deus ex machina, que dominaba a la poesía y al teatro clásico, y vemos a un personaje mitológico como Teseo apelando a la sensatez de los hombres. La versión irónica y a la vez amable del amor romántico e idealizado que da Chaucer es el contexto esencial de Romeo y Julieta.
Tanto para Shakespeare como para Chaucer solo había dos posibilidades: el amor muere o los amantes mueren. Shakespeare, a diferencia de Chaucer, eludió describir la muerte del amor en lugar de la muerte de los amantes. Más que cualquier otro autor, ha instruido a Occidente en las catástrofes de la sexualidad y ha inventado la fórmula de que lo sexual se convierte en lo erótico cuando lo cruza la sombra de la muerte. Recordemos a Otelo, a Hamlet o Macbeth. Romeo y Julieta, sostiene el crítico Harold Bloom, no tiene precedentes ni en Shakespeare ni en la literatura universal como visión de un amor mutuo sin compromiso que perece por su propio idealismo e intensidad. Es memorable la segunda escena del segundo acto, donde Julieta sale al balcón y ocurre el fulgurante intercambio entre los amantes. Lady, by yonder blessed moon, I swear, that tips with silver all these fruit trees are... I swear not by the moon, the inconstant moon, lest that thy love prove likewise variable. Now by... Nay, do not swear at all. Or if thou wilt, swear by thy gracious self, which is the God of my idolatry, and I'll believe thee. If my heart still loves... Well, do not swear. Though I do joy in thee, I have no joy of this contract tonight. It is too rash, too unadvised, too sudden, too like the lightning which doth cease to be ere one can say it lightens. Juliet? Sweet, good night, good night, good night. As sweet repose and rest come to thy heart as that within my breast. Or wilt thou leave me so unsatisfied? What satisfaction canst thou have tonight? The exchange of thy love's faithful vow for mine. I gave thee mine before thou didst request it. And yet I would it were to give again. Wouldst thou withdraw it? For what purpose, love? But, to be frank, and give it thee again. And yet I wish but for the thing I have. My bounty is as boundless as the sea, my love as deep. The more I give to thee, the more I have, for both are infinite. Romeo le dice: ¿me vas a dejar insatisfecho? A lo que Julieta responde: ¿qué insatisfacción vas a tener esta noche? El trueque de tu juramento de amor fiel por el mío, dice Romeo. Julieta le responde: te di el mío antes que lo pidieras, y sin embargo quisiera que estuviera otra vez por darse. ¿Quieres retirarlo?, dice Romeo. Solo para ser abierta y volvértelo a dar, y sin embargo solo deseo aquello que tengo. Mi botín es tan ilimitado como el mar, mi amor es igual de profundo. Cuanto más te lo doy, más tengo, pues ambos son infinitos. La revelación aquí de la naturaleza de Julieta puede llamarse una epifanía de la religión del amor. Se trata de la más exaltada declaración de amor hecha en lengua inglesa. Ella además, y esto no tiene precedentes en la literatura, no pretende trascender a la heroína humana, como si lo hace, por ejemplo, Beatrice en la Divina Comedia de Dante, el sumum del amor idealizado y que trasciende la sexualidad. Shakespeare logra encontrar la pasión de los amantes no en los placeres experimentados, sino en los placeres que no han experimentado. Esto va a marcar a fuego el romanticismo. El resto de la obra es conocido. Romeo y Julieta se casan en secreto. Luego hay un enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto. Tybalt y Mercucio se baten. Romeo se mete en medio y Tybalt, un Capuleto, mata a Mercucio, un Montesco. Luego se baten Tybalt y Romeo, donde este último le quita la vida. Tybalt era primo de Julieta. Los Capuletos se enteran y le declaran la muerte a Romeo. Al mismo tiempo arreglan la boda de Julieta con Paris. Para no tener que casarse, el sacerdote le da una poción a Julieta con la que conseguirá dormir y parecer muerta, pero despertará el otro día. Julieta la bebe, la creen muerta. A Romeo le llega la noticia de la muerte de su esposa y pide un veneno para morir a su lado. Llega al lecho de su amada, se enfrenta a Paris y lo mata. Junto a su amada bebe el veneno y muere. Julieta se despierta y luego de ver a Romeo muerto a su lado, bebe también del veneno y no contenta con eso, además se clava una daga en el pecho. Ambos amantes yacen muertos en el lecho. El hecho impacta a ambas familias y terminan haciendo las paces. Romeo y Julieta no es la historia de amor romántico que uno querría tener, pero sí podemos afirmar que es la victoria del amor consensuado frente al matrimonio concertado o arreglado, donde los amantes desafían todos los obstáculos externos para poder estar juntos. Romeo y Julieta es, evidentemente, la alegoría de esta disyunción, ya que pertenecen a mundos enfrentados. El encuentro entre dos diferencias es un acontecimiento. El acontecimiento más importante del amor es el encuentro de uno con el otro, con el gran otro, y a partir de ese encuentro se produce una construcción. Con Romeo y Julieta empieza el amor moderno.
Capítulo 4. El mercado del deseo. ¿La muerte del amor? Las aplicaciones de citas actuales forman parte de una larga tradición, como hemos visto. Obras como La Celestina o Romeo y Julieta denunciaban la imposibilidad de que los jóvenes pudieran reunirse sin un intermediario y el control de los padres sobre su destino matrimonial. Pero como se mencionó anteriormente, al desaparecer este tipo de controles, a lo largo de la historia siempre han terminado siendo sustituidos por otros. A principios del siglo XIX surgieron en Francia empresas privadas de búsqueda de pareja que dieron lugar a un auténtico mercado matrimonial. Las agencias facilitaban el contacto entre hombres solteros con esperanzas de ascenso social mediante el matrimonio con mujeres con dote familiar. No era poco frecuente que las familias registraran a las jóvenes sin previo aviso. Estos anuncios clasificados se han vinculado a nuevos tipos de proyectos matrimoniales y han seguido en particular 3 grandes transformaciones en la vida privada del siglo XX. La primera es una mayor autonomía del individuo, con anuncios cada vez más personales. En 1930, por ejemplo, una de las revistas mensuales más leídas, Le Joseph Français, publicaba el siguiente aviso: familia honorable, casaría a su hija de 26 años, activa, que sabe música y con dote, con funcionario empleado de ferrocarril u otra situación. Este tipo de publicidad, todavía posible aunque minoritaria en los años 30, será ya muy rara en la década del 60. Las mujeres ya no serán registradas por sus familias. A lo largo del siglo XX, los jóvenes adquirirán mayor control de sus relaciones, tendrán ya la iniciativa de encontrar sus propias parejas oponiéndose al matrimonio concertado. La segunda transformación es la del paso de matrimonio de interés, con la cuestión central de la dote que la joven aporta a la pareja, a matrimonios por amor, que presuponen una forma de cortejo previo. La tercera transformación fue que la mención del matrimonio en los anuncios disminuyó significativamente a mediados de la década del 60. Se pasó de los anuncios matrimoniales a los anuncios de citas, sin perspectiva explícita de matrimonio. Para este tipo de publicaciones es contratado el protagonista del cuento Gritos y Susurros del escritor uruguayo Gustavo Escalar, que formó parte de una antología de relatos de autores latinoamericanos que se tituló Macondo y que fue fundacional de una corriente literaria posmoderna que manifestaba el desencanto ante las promesas incumplidas de la globalización. En el relato de Escalar, al protagonista le piden que escriba avisos clasificados capaces de despertar el morbo y poner a prueba el fingido pudor de los uruguayos. Isabel desea compartir a Miguel con parejas, chicas, bebotas, gatas y travestis. Datos: 1,78, 71 kilos, sexo 14x5 más lengua super traviesa. Matrimonio joven y liberal, alto nivel sociocultural, desea integrar joven viril, activo y bien dotado para encuentros exclusivos con ella. Se da y se pide salud y discreción. Escribir con datos, teléfono y foto o dibujo de los atributos. Morocha vi de pechos grandes busca chicas policías bisexuales o lesbianas, o chicas civiles pero rubias, japonesas o monjas de ojos verdes. Una mano lava la otra. Varón, recorreré tu cuerpo centímetro a centímetro, llenándote de besos, gimiendo de pasión, lamerás mi lujuria tan colmada de miel, seré abrigo y calor, yo 29, re bien, bufanda. Soy pintor, dibujante y escultor, necesito un David para modelo y si quieren también para amistad sincera, Miguel Ángel, 40 años. El auge de las uniones de hecho o de una sexualidad sin vínculos matrimoniales, reivindicada en los años 70, favoreció esos anuncios de citas. En el mensual francés Notre Dame, revista católica dirigida a personas mayores, la sección matrimonio se convirtió en 1990 en la sección citas, lo que confirma el declive del matrimonio como única perspectiva de la pareja. Se produce entonces una especialización entre las agencias matrimoniales y los anuncios clasificados para citas. El inicio de la década del 80 estuvo marcado por la modernización técnica y la aparición de servicios de citas de carácter sexual más explícito, conocidos como el Minitel Rosa o los servicios de contacto telefónico. Estos tenían una dudosa reputación por su proximidad al ámbito de la prostitución. Entonces apareció Internet. El libro Love Me Tinder nos cuenta que el primer chat en línea de la historia se llamaba Talkomatic y fue creado a principios de los 70 basado en el sistema informático Plato. Los programadores Doug Brown y David Woolley hicieron posible por primera vez en 1973 la comunicación de texto en tiempo real entre personas. Talkomatic dio lugar a las primeras comunidades online.
Más adelante, agencias de contactos como Match.com en 1995 o Mythic en 2001 supieron aprovechar al máximo la cuota de interés en el tráfico emocional del mundo ciberespacial. Al creador de Tinder le llaman el cachorro. Su verdadero nombre es John Rad y creció cerca de Beverly Hills. A los 18 años fundó Orgu, una compañía de mensajería móvil que tuvo que cerrar por problemas de IP. En 2006 impulsó Ad.ly, una startup de marketing para ayudar a famosos a monetizar su marca. 6 años más tarde ocupó el cargo de gerente en Hatch Labs, donde junto a Justin Mateen y Jonathan Badin crearon la aplicación Matchbox, un proto-Tinder. Pero como el nombre de su marca se parecía demasiado a Match.com, decidieron cambiarlo y llamarla Tinder, cualquier material combustible, y añadieron a la I de su marca una llama de fuego como símbolo del Olimpo de los emprendedores. Lo que en principio parecía tratarse del triunfo del amor romántico en las relaciones, ya que implicaba la mayor autonomía jamás alcanzada a la hora de la elección de la pareja, para Eva Illouz, en su libro El fin del amor, acabó siendo un mercado de encuentros autorregulado. Los criterios modernos para evaluar un objeto de amor se han desenredado de los marcos morales públicamente compartidos. Este desenredamiento ocurre por una transformación del contenido de los criterios para elegir un compañero, que se ha vuelto por un lado físico-sexuales y por otro emocionales psicológicos, y por una transformación ocurrida en el propio proceso de selección de compañero, que ha devenido más subjetivo y más individualizado. Es decir, las relaciones sexoafectivas actuales, que parecen libres e individuales, están regidas por una lógica de mercado capitalista. La economía se desprende de la sociedad y de marcos normativos o éticos para autonomizarse en mercados autorregulados y luego subsumir todas las esferas de la sociedad bajo sus reglas. Esto también lo plantea Byung-Chul Han en La agonía del Eros. En el mercado del deseo somos al mismo tiempo consumidores y objetos de consumo, mercancías y ya no sujetos. En resumen, el sistema económico de mercado ha impregnado las relaciones emocionales. Tamara Tenenbaum, en el libro que lleva el mismo nombre que el de Eva Illouz, El fin del amor, describe la siguiente escena. En el subte, a las 10 de la mañana, un chico de mi edad pasa perfiles de Tinder. Rara vez se detiene a mirar más fotos, no dedica más de 1 o 2 segundos a cada uno. En general los manda a todos para la derecha, o sea, para el lado del sí. Solo en 1 o 2 casos lo veo titubear y cambiar la dirección de su dedo. Su expresión no es de gusto ni de disgusto, ni de esperanza ni de diversión. Es más o menos la misma cara de abulia que debo tener yo, que también estoy con mi celular mirando zapatos que no voy a comprar en Instagram. En su proceso de reclutamiento por parte del mercado de consumo y la tecnología, el cuerpo sexual se ha convertido en productor de una plusvalía. Según Illouz, luego de los años 70, gracias a la píldora anticonceptiva, el acceso sexual a las mujeres pasó a ser prácticamente irrestricto, con costos muy bajos para los hombres que no incluían el matrimonio, el cortejo y siquiera las citas. Pero esto llevó a la mercantilización del cuerpo femenino, lo que produjo un consumo de una abundante cantidad de productos destinados a mejorar y moldear la apariencia para alcanzar ese modelo de cuerpo ideal vigilado por la mirada del hombre. La circulación de dinero de esos mercados apuntala a una economía simbólica que convierte la sexualidad y el atractivo sexual en un atributo de la feminidad como mercancía real producida para la contemplación. De aquí surge el concepto de capitalismo escópico, es decir, un capitalismo que crea un valor formidable con la exhibición de los cuerpos y la sexualidad. A este respecto, Tenenbaum le da un giro al referirse a la relación con las masculinidades. En estas aplicaciones donde todos y todas tenemos que exhibir nuestros cuerpos por igual, los varones tienen que acostumbrarse a estar en una vidriera. Las mujeres sabemos hace mucho tiempo que se siente ser validada y comparada en virtud de su belleza física, pero para los hombres es algo novedoso. Estamos en lo que Byung-Chul Han llama el infierno del igual. El límite entre el uno y el otro se diluye. La sociedad de consumo aspira a eliminar las diferencias para que todos por igual seamos objetos de consumo. El amor se positiva hoy como sexualidad. La sexualidad está sometida al dictado del rendimiento. El cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía. El otro es sexualizado como objeto excitante. No se puede amar al otro al despojarlo de su alteridad. Solo se lo puede consumir. El amor es domesticado para convertirlo en una fórmula de consumo, como un producto sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso ni locura. Aquí está la clave de la necesidad de recurrir a los intermediarios del amor.
Epílogo. Alain Badiou, en su libro Elogio del amor, afirma que los intermediarios del amor se sostienen gracias a una propaganda del amor como aseguración o garantía. Se trata de un amor seguro contra todo riesgo. Usted tendrá el amor, pero habrá calculado bien la cuestión, habrá seleccionado por adelantado y con todo cuidado a su compañero, de tal modo que podrá decir con toda seguridad: con este no corro ningún riesgo. El amor cero riesgo es una gran campaña publicitaria y es una práctica que no se diferencia demasiado del matrimonio arreglado. No lo es tal vez en nombre del orden familiar por parte de los padres despóticos, sino en nombre de una garantía personal, por medio de un arreglo de antemano que evite toda casualidad, todo encuentro y finalmente toda poesía existencial, en nombre de la categoría fundamental de la ausencia de riesgos. De hecho, los grandes enemigos del amor, dice Badiou, son la seguridad del contrato de garantía y la comodidad del goce ilimitado. En una cultura de consumo como la nuestra, sostiene Bauman en Amor líquido, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución de dinero, el amor se encuentra en una encrucijada. Sin humildad y coraje no hay amor. Se requieren ambas cualidades, en cantidades enormes y constantemente renovadas cada vez que uno entra en un territorio inexplorado y sin mapas, y cuando se produce el amor entre dos o más seres humanos, estos se sienten inevitablemente en un terreno desconocido. Por eso la importancia de Romeo y Julieta, dado que Eros es una relación con la alteridad, con el misterio, es decir, con el futuro, con lo que está ausente del mundo que contiene a todo lo que es. El pathos del amor consiste en la insuperable dualidad de los seres. La meta del amor no es asegurar la reproducción de la especie, como muchas veces se ha dicho, sino que es, ni más ni menos, que experimentar el mundo desde el punto de vista de la diferencia. La defensa del amor supone, como decía el poeta Rimbaud, reinventarlo. Es necesario reinventar el riesgo y la aventura en contra de la seguridad y la comodidad. El amor, decía Ursula K. Le Guin, no está fijo como una roca, necesita haberse hecho, como el pan, hacerlo y rehacerlo todo el tiempo, que esté siempre nuevo, siempre fresco. No hay que estancarse en una única forma, sino fluir todo el tiempo, renovándose sin descanso. Simone de Beauvoir dijo aquellas famosas palabras: el día que una mujer pueda amar con su fuerza, no con su debilidad, no escapar de sí, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia, y así ya no necesitaremos intermediarios. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.